Buenos días, hermanas. Hoy domingo 7 de junio. Vamos a continuar con nuestra serie La victoria que ha vencido al mundo. Y recuerden que estamos estudiando la vida de personajes bíblicos porque estamos estudiando su fe. Esos encuentros que tuvieron con nuestro Señor Dios y la respuesta de fe verdadera que ellos dieron. El tema de hoy es acerca de una mujer que tenemos desconocido su nombre. Solo sabemos que era una mujer viuda. Y este tema se titula La fe en la intimidad. Es el tema número 14. Y la cita bíblica se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Y lo voy a leer. Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Y les decía, esta es la historia de una mujer viuda. La Biblia nos dice que ella estaba casada con un hijo de los profetas, pero por lo que estamos leyendo nos damos cuenta que a pesar de estar casada con un hijo de un profeta, ella no tenía una relación con Dios. Nos cuenta que ella podía ver la fe de su esposo. Ella dice que su esposo era un hombre temeroso de Dios. Pero hay algo que me llama la atención, y es que había un acreedor. Había un acreedor. Por alguna razón, tal vez por alguna escasez, seguramente la escasez económica que tenían, no sé, tal vez se enfermó su esposo, no sé, alguna situación los hizo llegar a una situación ya precaria. Y por esto tuvieron que tener alguna relación con estos acreedores. El hombre de Dios, su marido, el que temía a Dios, probablemente quiso enseñarle la fe en Dios, o probablemente no. El punto es que esta mujer confiaba siempre en que su esposo solucionaba todo. Confiaba siempre en que la relación con Dios estaba bien si su esposo estaba bien. Pero ella nunca se tomó el tiempo ni el momento para tener esta intimidad con Dios. Nunca lo hizo. Ella nunca hizo esto importante en su vida. Era tal su descuido espiritual que cuando ella se encuentra en de verdad serios aprietos, o sea, ya no tiene absolutamente nada, los acreedores se llevaron todo y aparte estaba a punto de perder a 2 de sus hijos, ella no clama a Dios, ella clama a Eliseo, nos dice el versículo 1. Es que esto hace evidente su falta de comunión con Dios, su falta de dirección. Ella siempre vivió confiada que su esposo hacía todo. Y sabemos que dentro de la cultura judía, en el pueblo de Israel, dentro de las tradiciones, era que la mujer se sujetaba totalmente al marido, lo cual es también un mandamiento bíblico. Pero no hay que confundir este mandamiento bíblico. El que la mujer se sujete voluntariamente a su marido no la hace menos inteligente y no la hace menos útil y no la hace de menos bendición.
que otra persona. Pero a veces esto a muchas les ha provocado rebeldía. A muchas mujeres les provoca, no, yo nunca me voy a sujetar a mi marido, yo soy libre, ¿por qué lo voy a obedecer? Bueno, esto es un extremo. Pero el otro extremo es que provoca cierto conformismo en la actitud de la mujer. Estas son actitudes desvirtuadas de lo que es la verdadera sujeción a la cual el Señor nos ha llamado como mujeres. Él nos ha llamado a ser esa ayuda idónea para nuestros maridos. Y una verdadera ayuda es la que se da en el momento preciso y de la manera correcta. Seguramente esta mujer nunca prestó atención a la palabra de Dios. Nunca prestó atención a lo que los profetas decían. Solamente sabía que Eliseo era uno de los profetas, pero ella no entendía que sus oraciones deberían de ser dirigidas a Dios, que ella tenía que ser una mujer valiente, que ella tenía que ser una mujer esforzada, trabajadora, que ella tenía que ser una mujer que luchara por su familia. Y esto la lleva a un gran aprieto. Una mujer acostumbrada a que su marido resolviera todo. Una mujer acostumbrada a que el marido tenía la respuesta para todo. ¿Y qué pasa? El Señor le quita a su marido. Y esto el Señor lo planeó para llevar a esta mujer a tener un encuentro personal con Dios, ella, y no a través de su marido. Era necesario que su marido fuera quitado del medio. El testimonio de su marido no lo sabemos más, lo que ella dice ahí. Me supongo que sí era temeroso de Jehová porque Eliseo no le dice lo contrario. Supongo que sí era un hombre de Dios porque Eliseo no le dice, oye mujer, ¿cómo crees? Tu marido ni siquiera temía a Dios. No, Eliseo escucha y dice, temeroso de Dios, y Eliseo dice, sí, pues no le dice nada, pero le contesta con una pregunta a su petición. ¿Qué quieres que yo haga, mujer? En otras palabras le dice, mujer, ¿no te das cuenta que yo no soy Dios? ¿Por qué clamas a mí? Entonces Eliseo, dirigido por el poder de Dios, dice, bueno, ok, dime qué hay en tu casa. Y les digo que la situación ya era crítica. Seguramente ya se habían llevado todo, ya le habían embargado todo y lo único que le habían dejado en su casa era una vasija de aceite, misma que con la cual no podía ni cocinar nada, porque no había con qué, no había que cocinar. Entonces solo había en su casa una vasija de aceite que en ese momento parecía que no valía nada. Entonces Eliseo le dice a esta mujer lo que tiene que hacer. Y es el momento en el que esta mujer tiene que hacer actuar su fe. Ahora sí, ella. Ya no está el marido de por medio. Ahora ella tiene que enfrentar sus miedos, tiene que enfrentar su conformismo, dijéramos aquí, su conchez, porque era muy cómodo que el marido todo lo resolviera. Pero ahora ella tiene que enfrentarlo como una mujer valiente y como una mujer esforzada. Y esa fe la tiene que empezar a poner en práctica. Esa relación con Dios ya tiene que ser personal. Y entonces le dice Eliseo, bueno, ok, vas a conseguir vasijas prestadas porque ya no le quedaba más que la que tenía aceite. Dice, consigue, pero consíguete muchas. Y las vas a llenar, de a una por una. Y entonces parece extraño esto que le dice, pero esta mujer toma una decisión, y por eso les decía, son personajes de los cuales tenemos que aprender. Esta mujer no dice, ¿cómo crees, Eliseo? Te estoy diciendo que solo tengo una vasija. ¿Cómo crees? Tal vez los vecinos no me presten muchas vasijas. O tal vez pidiera una o dos y ya con esa basta. Aquí es conforme a la medida de su fe iba a ser el milagro. Si ella pedía 5 vasijas, 5 eran las que se iba a llenar. Si ella pedía 10, eran 10. Si ella pedía 30, eran 30. Pero fíjense bien, la palabra de Dios no nos está hablando de cosas económicas. Porque estos versículos, los malvados y los
los interesados, los que hablan de la doctrina de la prosperidad, desvirtúan esta palabra. La palabra de Dios no nos está hablando de milagros económicos, aunque aquí obviamente Dios fue su provisión, pero a nosotros nos está hablando de algo más y más profundo. Conforme a la medida de tu fe, así será hecho. Entonces esta mujer dice que consigue las vasijas, consigue muchas. Se mete a su casa y se encierra. En casa de ella solo estaban ella y sus hijos. Ahora ella estaba tomando las riendas. Ahora ella estaba tomando ese lugar que ahora Dios le había dejado. Porque ya no estaba su marido. Ahora ella tenía que ser ejemplo de fe y de obediencia para sus hijos. Entonces ella toma la mejor decisión, obedece y cree. Si esta mujer no hubiera creído, el milagro no hubiera sucedido. Y les decía que este tema se llama la fe en la intimidad, porque es ahí donde demostramos realmente quiénes somos, cuando la gente de afuera no te ve, cuando estás a solas. Esta mujer pudo haberle dicho a Eliseo, sí, ok, ahorita lo hago, y encerrarse en su casa y no hacer nada, y llorar y deprimirse. Pero esta mujer no dijo nada, se encerró en su casa y obedeció. Y el milagro sucedió en la intimidad, donde nadie lo vio. Tal vez ella podía salir y contarlo. Se lo contó a Eliseo y obvio que Eliseo lo iba a creer porque era un hombre de Dios. Y aparte Dios le dirigió para darle estas instrucciones a esta mujer. Pero probablemente podría contárselo a alguien más y ni siquiera se lo creerían. Pero eso no era lo importante. Lo importante es que ella en la intimidad vio un milagro. Porque ella decidió creerle a Dios. Es cierto todos los defectos que hablamos ya de ella. Que era una mujer conformista. Que era una mujer que no creía en Dios. Que era una mujer que siempre estuvo ahí nada más a lo que le diera a su marido, se me fue la palabra, pero esperanzada, que siempre estuviera esperanzada a su marido, a lo que su marido enseñara, a lo que su marido hiciera, a lo que su marido decidiera, siempre estaba esperanzada. Ella se veía que no había sido esa ayuda idónea para la que Dios la había creado. Pero cuando su marido es quitado del medio, ella tiene que tomar una decisión, y es, ¿cree o no cree? ¿Obedece o no obedece? Y ella decide creer y obedecer. Y eso es lo que ahora vamos a aprender. Esa fe y esa obediencia que esta mujer tuvo. Eso es lo que yo quiero compartirles el día de hoy. Es cierto que antes fue lo que quieran que era. Pero ahora, en este momento, cuando ella es dirigida por el Espíritu Santo a través de Eliseo, ella decide obedecer. ¿Y qué significa en este aceite? Ustedes ya lo saben. El aceite representa al Espíritu Santo. Y ella necesitaba ser llena del Espíritu Santo. Ella necesitaba comprobar a través de este milagro en su vida que Dios estaba con ella también. Y que la relación que los demás tenían también la podía tener con ella. Y que a través de este milagro ella podía saber lo que Dios haría en su vida. Yo me imagino a esta mujer llenando las vasijas de aceite y sorprendiéndose y sus hijos maravillándose, pero ella obedeciendo y incluso no se limitó en su fe, sino que le dijo a su hijo, tráeme más, hasta que llegó el punto que ya no había vasijas, todas estaban llenas. Era tal cantidad de aceite que iba a alcanzar para pagar sus deudas y para vivir de eso. Era tal cantidad de aceite. Eso no significa que ya no iba a hacer nada y que de ahí ya tenía para morir. No, significa que esto ya la iba a provocar a tener fe, a moverse, a luchar por su familia, a buscar esta comunión íntima con Dios. Esto era lo que significaba. Ahora, este milagro era un nuevo comienzo para su vida. Cuando ella se da cuenta de que las vasijas se acaban y puede mirar en su casa que alrededor tal vez de un cuarto, tal vez una habitación se llenó de puras vasijas de aceite o tal vez más habitaciones, no lo sé, pero el chiste es que había muchísimo aceite. Ella pudo darle gloria a Dios. Y también va con Eliseo
y le cuenta lo que pasó. Hermanas, es tiempo de que seamos realmente esa ayuda idónea, que realmente seamos de bendición. Y no es necesario que seamos viudas, claro que no. Lo que necesitamos es realmente tener esa comunión con Dios. No dependamos de una tercera persona para las decisiones que tengamos que tomar en nuestra vida íntima, hermanas. Es cierto que sí dependemos de ciertas situaciones con nuestros esposos, porque tampoco nos mandamos nosotras mismas, porque tampoco es bueno que nosotras hagamos lo que querramos sin consultar de nuestro marido. Existen sus extremos, están las rebeldes que no quieren que nadie las mande, que nadie las gobierne, y es un extremo. Por eso tenemos a las feminazis, que se manifiestan porque quieren ser iguales a los hombres, lo cual nunca va a suceder. El Señor nos creó diferentes a los hombres, y para gloria de Dios soy mujer, y estoy muy contenta y agradecida con lo que soy. Pero también está el otro extremo, aquellas que no hacen nada y que solamente dependen de sus maridos, aquellas que no tienen esa dirección, esa comunión propia con el Señor. Es cierto que como matrimonio en Dios escuchamos la voz de Dios juntos, pero también es cierto que cuando yo me aparto en la intimidad, yo escucho la voz de mi Dios. Yo dependo de Dios, no de mi marido. Amo a mi marido, pero no dependo de mi marido. Y tenemos que aprender de esta historia, que no necesitamos esperar a ser viudas, sino que tenemos que aprender a tener esa comunión con Dios. Y no clamemos al hombre, clamemos a Dios. Y veamos ese milagro en nuestras vidas. Y no hablo de lo económico, lo repito. No hablo de lo económico, hablo de lo espiritual. Hablo de toda esa llenura del Espíritu Santo que puedo tener yo. Y yo sé que muchas sufren porque su marido es inconverso. Yo lo sé. Pero tu relación con Dios no depende de tu marido. El Señor nos habla a través de esta historia de que tu relación con Dios y tu fe verdadera está en la intimidad con Él. Es una fe que vas a demostrar cuando estés a solas. ¿Qué haces cuando estás a solas? ¿Te encierras y oras al Señor? ¿O te encierras y tienes malos pensamientos y tienes malas acciones? ¿Qué haces cuando estás a solas? ¿Te encierras a obedecer como esta mujer? Enciérrate a obedecer. Enciérrate a mirar las maravillas de Dios. Es cierto que ya nos equivocamos como esta mujer se equivocó, pero es tiempo de obedecer y es tiempo de creer. Aprendamos de esta mujer que Dios la tuvo que llevar a un punto donde no tuviera otra salida más que buscar a Dios. Y en su búsqueda de Dios sí se equivoca y clama a Eliseo, pero Dios la corrige. Eliseo no estuvo ahí en el milagro. Si Dios hubiera querido, Eliseo va y él llena las vasijas de aceite, pero no. Dios utilizó a Eliseo para darle una orden a esta mujer, pero esta mujer necesitó fe para obedecer la orden. Así que seamos como esta fe que tuvo esta mujer. Obedezcamos en la intimidad. Hermana, cuando estés a solas, si yo te digo, a alguna otra hermana te decimos, hermana, arrodíllate, hermana, o ponte a orar, hermana, lee estos versículos, hazlo, hermana, hazlo. No nos digas que sí, no lo hagas. Enciérrate en tu cuarto y arrodíllate. Enciérrate en tu cuarto y abre tu Biblia y léela. Enciérrate en tu cuarto y haz oración. Hazlo como esta mujer la hizo. Que tu intimidad esté llena de la presencia del Señor, hermana. Que Dios te bendiga, hermana.